Vinca, y ahí, porque me queda claro en ese sentido tu posición respecto al rol del Estado y de la política pública. Pero si nos pasamos al rol más cotidiano, más cercano, que tiene que ver con las escuelas, los colegios, ¿no? Los institutos, los liceos. Em, y esa es una pregunta, como cuál es el rol en este tema que podríamos tomar o se podría tomar en esa esfera. Y por otro lado, a mí me surge la pregunta, ya más siendo madre de un niño, ¿cómo lo abordamos también el tema de la prevención? Y tú lo mencionabas respecto a la educación sexual, ¿no? Que es que lo conversamos además al preparar esta entrevista, o sea, cuán importante es que niños y niñas aprendan a cuidarse, ¿no? Como un elemento, como un factor protector, ¿no? Entonces, desde ahí mi pregunta, ¿cómo? Porque claramente la educación sexual afecta el rol familiar, pero también afecta el rol educativo, ¿no? Porque ahí las escuelas tienen un rol que cumplir. Las Eh, escue- sí, mm, las escuelas tienen un rol que cumplir y se llevan un peso bien grande también, o sea, porque si en la casa no se está compartiendo la información, los mm, niños llegan con las preguntas muchas veces a la mm, escuela. mm, Si la escuela tampoco les habla, van a resolver esas preguntas por sí mismos o en mm, internet. Y ahí es donde no solo lo que hablábamos recién, o sea, la mm. política pública de un estado o los Mm, estados. Aquí hay una cuestión que tiene que ser como una mirada global de lo que está pasando también en abuso sexual, mm, por ejemplo, facilitado por Internet y todas las tecnologías, que es una ujú, cuestión tremenda, donde tremenda. también hay que hacer alianzas, familias, escuelas, Mm, empresas. O sea, si las empresas de telecomunicaciones no mm, esperan llegar al Congreso a rendir cuenta, o las tecnológicas, de lo que mm, están haciendo o no haciendo, y también participan de una mirada como anticipada de cuidado, de prevención, compartiendo información, mm, cuidando. Oiga, ¿usted quién le va a pasar un celular? A un mm, niño, ¿por qué? Pero si se lo va a pasar a un niño, ya, mm, supongamos que por una situación de salud, esto es lo que habría que cautelar. mm, Eh, es todo eso. La educación sexual afectiva y para las relaciones humanas y la ciudadanía, inclusive, yo perdón que ujú, insista, una lata el nombre, pero ese es. Eh, yo creo que habíamos tenido varios progresos que, en mi opinión, y mm, muchos podrán disentir, pero yo partí trabajando en educación sexual a los 23 años, ¿ya? ujú, Tengo 56. O sea, en escuelas, de distintos, o sea, mixtas, no mixtas, todas las culturas representadas, de corte religioso, mm, etcétera. Y ujú, claro, es un tema que ha costado ir em, como socializando, ujú, compartiendo. eh, Tú ves de repente que desde la mayor diversidad cultural y religiosa hay una súper buena disposición. ujú, En tanto, eh, también desde el cuidado ujú, viene la proposición de hagámoslo juntos y también ujú, comportamos las diferencias que tenemos. Ahora, mm, hay una parte de esa información que no está sujeta a, a como, eh, mira, me gustaría, no me gustaría, porque tiene que ver con salud, por ejemplo, ¿ya? mm, Yo no puedo negar información en salud, pero ujú, eso no quiere decir que no se pueda conversar también de otras cosas en la familia y a partir de esa información que es central. Porque es información que para la vida también. ujú, Entonces, pero lamentablemente yo veo en los últimos años un retroceso. Hay ujú, modos en que se ha abordado la educación sexual, en que yo creo que de partida uno ve documentos donde dice, bueno, y si las familias resisten y las familias y la propiedad y el adultocentrismo, sí, hay fenómenos de adultocentrismo, sí, hay situaciones donde hay resistencia, bueno, y será la mejor manera de abordar esas situaciones mm, denostando, insultando, mm, excluyendo. ¿Cómo mm, vemos?
¿cómo lo podemos hacer mejor? La mm, doctora Andrea Uneus dijo en mm, Chile, cuando se estaban discutiendo la propuesta constitucional, todos se discutieron, o sea, y se discutió este tema de los derechos de la niñez a recibir toda mm, educación, ya incluida la educación, esta educación clave para la sexualidad y la afectividad, etcétera. mm, Ella dijo, nos urge contar con educación sexual de calidad, ya para Chile, y yo creo que mm, esto corre para todos, mm, basada en evidencia científica actualizada, ya que involucre a todos y agrega y que no sexualice a los mm, niños. mm, Y ese es como un, 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 una afirmación súper importante en el sentido de seamos conscientes también de cómo hacemos la transmisión de la información, cómo ujú, se despliega y desarrolla esta pedagogía, cómo la ujú, pensamos desde cada edad, cada etapa. Los niños, además de cada edad, cada etapa, sus propias capacidades, cada niño es único, por cierto, pero ujú, además, cómo se van dando progresiones, en qué contextos viven, ujú, etcétera, etcétera, y hagamos el mejor programa posible y resolvamos las inquietudes que tenemos, los disensos que podemos tener, las dudas, las angustias, porque es muy necesaria y hoy por hoy, realmente más que nunca, la responsabilidad del cuidado es de la sociedad y del mundo sí, adulto, ¿ya? sí, O sea, no nos ujú, perdamos en eso. Por lo mm, menos estamos obligados hasta los 18 y en realidad el desarrollo y la maduración del cerebro lleva hasta los 25, ¿ya? mm, O sea, no pongamos en los niños la responsabilidad de que se tienen que cuidar, totalmente. pero Ujú, sí el repertorio donde tú aprendes del cuidado, autocuidado, ujú, cuidado mutuo, cuidado de los mundos que nos sostienen, eh, y también de ejercicios de autonomía que se van desarrollando en el tiempo, que van de la mano de responsabilidades también en el tiempo, y no es la misma la que tengo a los 4 años de guardar los juguetes totalmente. en la caja, que es la que puedo Sí, tener a los 18 o a los 20, mm, y de esta capacidad adulta que nos va a mm, acompañar por muchos años, que es el consentimiento, que no es ujú, solo el consentimiento sexual. O sea, pero ese ejercicio de mm, consentir nos va a acompañar mucho y sin tener mm, ningún ensayo que te dice una de las eticistas del cuidado. O sea, para aprender a cuidar hay que poder tener ensayos también, para poder mm, aprender el día de mañana a consentir o hacer elecciones sobre tu vida, ¿ya? mm, Eh, tengo que haber podido ensayar pequeñas cosas progresivamente. Y ese retroceso que yo observo en mirar como la educación sexual con más desconfianza de la que estábamos hace 10 ujú, años, que ya era difícil, entonces, pero ibas avanzando a poquito y de repente sí, ves que hubo una encuesta en Chile hace poco, en septiembre, de Ipsos, que hoy en nuestro país 71% de las familias prefiere abordar estos temas en su casa y que no se involucre la escuela, ¿ya? Consultadas por los motivos de esa preferencia mm, que aparece, entre otras, desconfianza de o los contenidos o los programas o de quienes imparten esa educación, ya mm, sea dentro del colegio o personas externas que vienen a hacer o a tocar estas temáticas. mm, Antes me parece a mí que, porque lo vi mm, y lo escuchas en distintos foros, qué horror, el conservadurismo, esto, lo otro, y tremendo mm, retroceso. Y antes de leer la encuesta entera, oye, ¿leyeron ujú, por qué, entre otras cosas? Porque hemos visto incluso entrevistas en situaciones de como de crisis que se han dado ujú, en regiones por intervenciones que tienen que ver con sí, salud, pero que han tocado el sí, tema de educación sí, sexual. ujú, Hemos visto a mamás o papás diciendo, no es que no quiera esta educación, pero esto que acaban de hacer no. mm, ¿Por qué? Porque se ve improvisado, porque nadie nos mm, avisó, porque los niños mm, llegan con preguntas y no tenemos idea qué decir.
porque no hubo ninguna preparación. mm, Entonces, visto lo que se responde, antes de sojuzgar ese mm, 71%, mm. no estaría bien de nuestra parte preguntarnos cómo hacer para Totalmente. acercarnos, conversar y Mm, resolver estos puntos y estos reparos que se están dando. ¿Por qué se mm, están dando? ¿Qué es lo que ha mm, sucedido que hace que haya aumentado la desconfianza o que se presente esta desconfianza y se sostenga y haya hasta temor como de lo que se puede contar o no contar? Y uno mm, puede empatizar como mamá. Yo te prometo que sí. Yo de repente he visto intervenciones en escuelas o colegios privados, públicos, particulares subvencionados, que uno queda así y dice, ok, me voy a sacar la psicóloga, la ética, el cuidado, todo. mm, Así, lo más mamífero mío de mamá. mm, Se me pierde la respiración, mm, mm, ¿ya? Y luego voy, bueno, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y, mm, y, y presentar esas preguntas o ocuparnos de esas dudas no es capitular, no es mm, ser, hoy día es como, eh, eh, en temas relativos a niñez, porque si no, entonces los demócratas, los no demócratas, perdón, o sea, mm, no lo puedes llevar a ese nivel de argumentación, o sea, mm, esta no es, y se perdió una ley de bases comunes de la sexualidad justamente por las intransigencias políticas, tanto mm, de sectores conservadores como progresistas, o sea, mm, así en los extremos, y quienes mm, quedaron al medio en la pérdida de la posibilidad de bases comunes. Ni siquiera era un programa completo desarrollado en cada mm, aspecto. Era estas bases comunes. ¿Por qué? Por cómo se dio la discusión a nivel del mundo mm, adulto y de organizaciones adultas o de partidos, qué sé yo, todo. Entonces, vol- vuelves a ver que se dan esos fenómenos y dices, ¿realmente será el centro para estas personas que dicen estas cosas mm, la niñez? Porque mm, además, como que de repente ni se menciona, o sea, como, y a mí me llama la atención de repente encontrar documentos así ligados a temas de política pública, la niñez, bla, 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 mm, página 1, 2, 5, 10, las personas X, y los niños como una vez mencionados, o niños, niñas y adolescentes una vez, y después mm, el tema va en como cuestiones más de teoría, de práctica, de mm, incluso lo ideológico, que todos lo tenemos. O sea, mm, lo que, lo que pasa es que es bien distinto estar atento uno a sus propios sesgos y mm, sincerarlos, ¿ya? mm, Y mm, sincerarlos, o sea, o sus propias objeciones, o sus mm, objeciones éticas, o sus objeciones por el trauma que ha vivido, o qué sé yo, o sea, como bueno, yo he vivido tal cosa, si tengo sesgo, bueno, y hacerme cargo de eso, que simplemente presentarlos así nomás. Y cuando son temas que tienen que ver con la salud de la niñez, ya el cuidado, el acompañamiento de todos estos años, que son mm, largos en comparación a cualquier otro cachorro, pero en mm, realidad 25 versus una expectativa de vida de 80, 90, en mm, realidad te vas a pasar la mayor parte de tu vida siendo adulto. Entonces, todo lo mm, que hagas en infancia temprana, infancia, adolescencia, eh, pucha, tremendas herramientas que van a quedar para mm, más adelante. Y, y yo sé que también hay familias que entregan el argumento de, bueno, en mi familia no se abusa, entonces eso que la mm, escuela va a ayudar a la prevención, yo lo he escuchado y mm, puedo entender, pero digo, bueno, pero también podemos ponernos en el lugar de todos. O sea, mm, si esto no es solamente eh, como en mi familia no pasa tal cosa, mm, porque nuestros niños igual conviven, mm, existen en sociedad. Es más, mm, muchas veces se habla hasta de los derechos del niño o niña, mm, la Convención de Derechos del Niño o de la Niñez, como una cosa así, mm, y los derechos arraigados a nada. Los mm, derechos están encarnados en seres humanos chicos. Y, mm, y, y esos seres humanos chicos, o niños, niñas y adolescentes, viven en familias, tienen mm, familias y cuando no las tienen, deberían estar siendo protegidos por sus cuidadores, tutores o el Estado, si ese es el caso, y mm, por toda una sociedad. No son derechos flotantes, así como en la mm, nada. Se engranan y dependen para poder ser preservados de, de estas como enlaces con todo, todos los otros cuidadores. Y,
Entonces, cuando tú, pucha, qué buena tu pregunta, porque yo me quedé allá mientras seguimos en la entrevista, pero ¿cómo meter, cómo insertar, mm, teñir, permear, contagiar mm, esto de verdad a nivel de mm. cómo pensamos lo que pensemos, la Sí, crianza, los vínculos, sí. la convivencia? O sea, a mí me sorprende, esto de ver, a mí me pasó en un tiempo que tuve que vivir en Nueva York, que no encontraba arriendo, no encontrábamos arriendo con niños. O Ujú, sea, de verdad, yo te estoy hablando año 2014, hace 10 años. No children, pet friendly. Y con mi marido nos tirábamos los... tipo, ¿qué? ¿Cómo? mm, ¿Pero qué significa esto? O mm, sea, mm, no children, pet friendly. Y entonces, ves que en una serie de situaciones como que se te van eh, desapareciendo los mm, niños. Ok, podemos no tener hijos, podemos no mm, tener hijas, nietos, podemos no trabajar con mm, niñez y movernos en mundos donde los vemos muy poco, mm, pero, o sea, somos toda la aldea, cachorros incluidos. Este mundo no es mm, solo nuestro y de los adultos. O sea, por eso es lo que voy. Entonces, cuando escucho hablar de derechos humanos, digo, de derechos de la niñez o de mm, derechos civiles o de esta sociedad que tiene que ser más humanitaria, más compasiva, mm, ya, pero por favor, partamos mm, por los más chicos e indefensos. O sea, estamos hablando, cuando incluso los derechos de la niñez deberían llamarse derechos de las guaguas, guaguitas o bebés o mm, babies, lo que sea, infantes, niñas, mm, niños y adolescentes menores de edad, etcétera, mm, porque como que se nos desaparecen y siento mm, que de repente hay como, a lo mejor totalmente inintencionada, ¿ya? mm, Es como el tráfago de la vida también, mm, pero es una cuestión como un poco indolente o indiferente mm, en relación a las existencias de los más chicos y de mm, mirar el mundo con esos ojos. O mm, sea, yo me sigo sorprendiendo después de haber criado dos hijas, estar mirando crecer a un nieto chico, cómo cómo definen el mundo, cómo mm, explican ciertas cosas, cosas mm, sencillas. Para mm, mí la lluvia es, ya me pongo botas, parcas, salgo, ya. mm, Para los niños es, nosotros nos mojamos adentro de la micro, adentro del tren, adentro del metro, porque pasa la parca de los adultos por la cara y la lluvia te cae incluso dentro de mm, espacios cerrados. mm, Chiquitines que te preguntan por qué hicieron las mesas con puntas, porque nos pegamos todo el rato. Claro, a mm, la altura de los chiquitines es como, y hay mm, toda una mirada. Yo otro día veía una definición de salud mental de una encuesta de la Defensoría, un estudio de la Defensoría de la Niñez de Chile. ¿Qué es la salud mental? Es lo que sentimos, es lo que nos mm, afecta, es lo que... Y, y claro, y tenemos mil definiciones adultas de lo que es la psicología, la salud mental y todo, mm, pero la de ellos estaba así, pero al clavo, así era como mm, esto es, y no nos perdamos esas miradas también, porque realmente son súper como mm, enriquecedoras de nuestro propio pensamiento, de nuestras propias mm, posiciones, de nuestro propio vínculo con lo que nos pasa. mm, Todavía yo escucho adultos decir, no es para tanto en relación a mm, situaciones de bullying, mm, de sufrimiento, de malestar de los niños, de mm, dolores de la adolescencia que son súper heavy para los adolescentes. mm, No es mm, cualquier cosa que no te inviten y te dejen fuera de todo. Evolutivamente se totalmente. siente como una cuestión de vida o muerte casi. Pero Mm, sin embargo, si con los adultos no se usa un término correcto o no te mm, diriges correctamente a la autoridad o algo, oye, pero ¿cómo es posible? Se mm, dice, no, no, no. Por último, mm, si vamos a usar ese estándar, que sea igual para todos y que existan los niños cuando hacemos la mirada de todos estos estándares de cómo los mm, tratamos y cómo tenemos que vivir, porque mm, francamente ni nos preguntamos qué pasa con los modos violentos de relacionarnos. mm, Entonces, no a la violencia, no a todo, pero nos mm, insultamos, nos descalificamos, nos hacemos funa, los tratos en una serie de espacios y redes sociales. mm, Entonces, en realidad tenemos otro ser que encarna y mm, al que le pasamos nuestro teléfono y participa de mm, otras esferas
y acá en otras nos comportamos de otra manera. Yo mm, miraría un poco eso porque en general las generaciones más jóvenes, eh, hasta más que con lo que les decimos, mm, están aprendiendo con lo que ven de nosotros y también con la palabra y con cómo lo decimos, eso sin mm, duda. Y tú escuchas a adolescentes repetir, sí, queremos participar de la mm, conversación, tenemos mucho que decir, queremos que mm, nos escuchen, pero mm, sobre todo también queremos que nos hablen. mm, Háblennos, cuéntenos mm, de lo que les pasó, cuéntenos de lo que les vivieron, cuéntenos que después de errores grandes hay una vida que sigue. mm, Cuéntenos que después de una ruptura afectiva con la amiga, mm, con que es terrible, este dolor puede pasar. Cuéntenos que con todas estas cosas que están pasando en redes, ya eh, fotos, deepfake, mm, humillaciones mutuas mm, que se pueden hacer entre pares, abuso, acoso, no se acaba la vida, que hay una mm, reparación posible, que aunque no haya ley del olvido en Internet, mm, esto lo puedo afrontar. Y mm, claro que podría, si es que está todo esto, todo este círculo de cuidado alrededor, si estás solo, se siente una cuestión enorme y uno lo ve mm, no solo ahora en tiempo de lo digital. Yo hace pocos días en una reunión decía, uno ha conocido personas que les tomaron fotos mm, fotos de papel cuando se iba con rollo a revelar, que mm, las filmaron en formato Betamax o VHS, sé todavía algo queda, pero, o sea, no es solo las redes, y que eso terrible que les pasó quedó registrado mm, y que décadas después sigue doliendo. mm, Entonces, con mayor razón, tratemos de entender, acompañar, estar todos presentes mm, para ayudar al afrontamiento de estas situaciones, porque no es solo prevenirlas y cuidar. Si mm, llegan a suceder, mm, ¿qué respuestas vamos a dar igual? mm. No nos podemos quedar tampoco en el solo discurso o en la solo mirada de la prevención, sin también tener reparación, segunda oportunidad, Mm, eh, cómo se va integrando las experiencias mm. más difíciles también y traumáticas en el relato o en el recorrido de una vida que está Oye, partiendo. Vinca, mientras hablas, te escucho y bueno, me quedo como muy, me resuena mucho el tema de la ética del cuidado en el sentido de cómo transitar y vencer, como estoy reflexionando un poco a partir de lo que te escucho, ¿no? Pero cómo ir venciendo cuestiones que están tan a la orden del día y que yo creo que pueden ser elementos muy condicionantes a la hora de abordar una ética del cuidado y que tiene que ver con la desconfianza, cuestión que está instalada, tú lo Sí, dijiste, ¿no? Hoy día, no solo en esta encuesta del 71% de las familias que no quieren, sino que está instalada sí, del mundial, ¿no? Como un gran elemento y eso tiene distintas expresiones desde las polarizaciones políticas, desde las ultras, ¿no? Que van surgiendo. Y hay otra cosa que a mí me pasa y que yo creo que tiene que ver con, y que yo creo que conecta mucho con la situación de los niños y niñas que no vemos, ¿no? Y que tiene que ver con que esta sociedad adultocentrista finalmente si sí, la situación no te atraviesa, no te mm, toca, no sí, existe para ti, ¿no? Y eso puede aplicarse a distintos temas que tengan que ver con la inclusión de la discapacidad, de las personas no, neurodivergentes, o sea, si no te toca, es que yo no lo veo. Y a sí, mí eso me hace mucho ruido, porque al final tú dices, eh, ¿qué tiene que pasar para que nos conectemos con esa pregunta de esto cuida, que a mí me resuena mucho, ¿no? Cuando tú lo dices, que como cuidan más, sí, voy a voy a hacer algo, ¿qué cuida más? sí, O esto está cuidando a la otra persona, pero si no lo veo y si no me atraviesa, sí. no, No, por eso, eso bueno, mi hija, me genera ruido porque digo, ¿por dónde, no? Porque eso lo vemos en todos los temas, no solo con los temas de los niños y las niñas y no, los no, no en todo. adolescentes, sino que lo vemos como te decía, ¿no? Temas de igualdad de género, temas de feminismo, temas de discapacidad, temas de neurodivergencia, temas de LGTBIQA+, o sea, si no me Todos los temas, atraviesa,
Y no sé, yo veía hace un mes, no sé, 2 meses, no sé cuándo salió porque uno la ha venido siguiendo. Yo me acuerdo de mi sorpresa en mis Mm, 20 de eh, tanto por ciento de la riqueza del mundo se mm, concentra en el 1%, mm, ¿ya? Y conforme han ido pasando los años, mm, es cada vez más. mm, Y Oxfam este año, esta misma dato era como 90 y algo por ciento, mm. no me recuerdo, en el 1%. No, es brutal. Y yo decía, ¿cómo Mm, frente a esto? Porque además esa simetría mm, pornográfica de mm, poder, de recursos, mm, de todo, mm, inconcebible, o sea, es como irracional por donde la mire. ¿Cómo es esa simetría y todo lo que implica en toma de decisiones mm, de bienestar humano, de mm, inclusión, de salvaguarda, de protección, de derechos de acceso a salud? De hecho, una de las mm, eticistas del cuidado, Joan Tronto, dice, o sea, no se puede hablar de una democracia que cuida sin sistema universal de salud para partir, o sea, mm, como para estar vivo, ¿ya? Y bueno, y luego mm, educación y qué sé yo. ujú. Yo también me lo pregunto y creo que es un tiempo súper complejo porque es lo que tú dices, hay una desconfianza que no es gratuita, no es que nos dio por ponernos desconfiados, o sea, es como han ido No, ocurriendo totalmente. hechos que se han ido sumando, acumulando, que no se resuelven, de repente se resuelve un poco, pero no es, y que van aumentando esta crisis de confianza, esta Mm, crisis de esperanza también, mm, porque la esperanza no es fe ciega, es también mm, una cierta confianza informada. Por último, que la aprendí a lo largo de los libros de historia, en que de alguna manera las cosas van cambiando, van ujú, evolucionando, mm, que no sé, pues, el oscurantismo del siglo XV o de no sé qué, dio paso a otros procesos de que, no sé, uno como que va ganando una confianza informada, que de pronto ve el estado de situación actual y dices de dónde me agarro. A mí me pasa también mm, y, y es una pregunta que me inquieta también todos los días. mm, Y como no, a ver, yo creo que hay movimientos sociales, yo creo que mm, hay eh, los libros, sigo creyendo que son pilares de resiliencia y de mm, comunicación entre unos y otros. Creo mm, que las redes, hasta que no las han ido corroyendo también, mm, tuvieron como un valor de organización y coordinación y de encontrarnos con otros en un mm, comienzo. Es como mm, que de alguna manera ganamos herramientas y después como que las vamos medio que perdiendo, pero están las grandes herramientas y también está, porque yo creo que en esta desconfianza o desesperanza, ya nos cuesta creer esto de que una persona puede cambiar el mundo, o quien salva una mm, vida, salva el mundo, o que mm, mm, eh, unos poquititos y la aldea y etcétera. Es como, sí, no, pero realmente sí. O sea, hay actos, yo creo, mm, puede sonar súper, a lo mejor hippie o poco teórico, pero a mí me ayuda, así como me ayuda mm, decir, ya, toda esta ética maravillosa del cuidado, no, esto cuida, ¿qué cuida? También es como, el amor tiene una fuerza de resistencia enorme. mm. Los actos de amor, de Total. defensa de la vida, Mm, me atraviesa o no me atraviesa, pero de un amor como universal, lo que decía mm, Fromm, o sea, lo que apoye la vida y lo que no, o sea, no nos mm, enredemos en un millón de clasificaciones de personalidad mm, y qué sé yo, no, es esto mm, y sin una cosa como moralina, es como la vida la sostengo o no, la nutro o no. Y ahí mm, creo que hay un poder muy fuerte de eh, suma de actos cotidianos, mm, individuales, en familia, en mm, el edificio, en la esquina, en el barrio, en el mm, condominio, en la cuadra, mm, eh, con los colegas, los compañeros de trabajo, que van, eh, y uso este verbo con harta claridad, desmantelando, o así mm. como robándole de a poquitito a esta Sí. estructura que, lo que tú dices, o sea, es no solo la desconfianza, es también, por una parte, la desconfianza y el refuerzo.
deliberado del individualismo y de la mm, separación, y por mm, otra parte una consecuencia natural casi mm, de los tiempos difíciles, que de repente está tan agitada como esta cosa de lo indefenso, de la supervivencia, de todo lo mm, que claro, como que de repente hay un cierre así como casi yo me y es neurobiológico, como de cerrar, me tengo que salvar, y como que entra el modo supervivencia y lo que nos hace total. pensar, decidir y Mm, todo, nuestra corteza prefrontal, la pobre, queda colapsada. Por mm, eso digo yo, actos cotidianos, incluso frente a mm, esto, que sin darnos cuenta nos deja solos o en modo supervivencia y sin acordarnos que en realidad si llegamos a ser lo que somos o mm, sobrevivir justamente como humanidad fue porque nos fuimos coordinando también y viviendo juntos y todo. Los pequeños actos, desde hablarse con amor uno mismo en el run run interno, desde mm, enseñar a los más chicos, desde muy pequeños también ese poder que tienen mm, las palabras, ¿ya? No es mm, solo que el lenguaje construye realidades, las puede destruir a pedazos y masacrar, total. y asimismo también, y de lo Mm, que pasa con el otro. Y otra pregunta que a mí me ayuda antes de decir, pero ¿qué historia hay acá? Y eso no mm, significa ni condonar ni exonerar actos atroces totalmente. o Mm, conductas completamente reñidas con el cuidado de la vida. Es mm, como tratar de entender para poder también hacer algo, mm, porque si no entiendo, igual me quedo como paralizada, ¿cachai? O sea, ¿me mm, entiendes? ¿Cachai? Es una expresión muy sí. chilena. Eh, entonces, cuando es muy abrumador, como está Mm, siendo, mm, uno obviamente piensa en los que tiene más cerca y cómo te vas a desplomar y cómo no vas a sostener si también hay hijos, hay mm, pero también piensa en un nivel más vasto, mm, ok, puedo participar de grandes movilizaciones, mm, quizás puedo escribir un libro, mm, puedo esto, puedo lo otro, pero incluso si todo eso no, porque muchas veces yo nunca me propuse ni una de esas cosas, se fueron dando casi como mm, accidentalmente. Eso te mentiría si dijera yo en realidad me hice un super plan, no, no es cierto. Fui siendo mm, responsable con lo que también se iba presentando, pero sin eso como gran plan, lo cotidiano, los actos cotidianos, sí, mm, son una esfera donde creo que eh, también hacemos resistencias éticas, mm, resistencias me revelo ante esto, sí. y digo, no, y protejo mi esperanza, porque si se me Mm, acaba, ya entonces, ¿qué hago? Y la reinvento y la arropo, porque la pobre de repente es como si ya, como hoy sí. día, y vamos y seguimos, Mm, porque no sé, yo creo que la mayoría de nosotros no se levanta pensando, hoy día me quiero rendir, o hoy día ya no, ojalá y todo no. sea pésimo para poder decir chao con todo. En general, hay una cuestión súper fuerte de vivir, y uno lo ve en el trauma, en situaciones catastróficas, Mm, situaciones horribles como la guerra, niños que siguen como dibujando, queriendo jugar, mm, queriendo ser niños. mm, Yo no, en Chile, no sé, muchos años atrás, eh, hubo un accidente en tren terrible, y contaba Daniela García de mm, cómo llegó a pedir ayuda con toda la herida y sus brazos cortados, y todo, y es como, no, porque yo voy a vivir. Hay algo de mm, eso que es súper fuerte en nosotros y que en tiempos confusos y trémulos, mm, mm, que sentimos que el piso como que se nos mueve todo el rato, sin temblores, mm, eh, yo creo que eso en alguna manera nos afirma los mm, pequeños actos y por supuesto los pequeños o grandes, ojalá, o de distintos portes, tamaños, apoyos mutuos que podamos darnos. mm, Quizás no podemos salvar a todos, quizás no mm, tenemos fuerzas para apoyar todo y a todos, pero ahí sí entra una mm, persona, dos personas, hace la mm, diferencia. La cantidad de sobrevivientes de trauma complejo, horrible, por crímenes de lesa humanidad, por violencias mm, sexuales, que hemos conocido a lo largo de los años, que nos cuentan que momentos en que lo único que sentían era ganas de morirse, porque ya el cansancio
mm, era tan grande, a veces el gesto de una persona ese día a la mm, entrada de su edificio mm, cambió su sed y la llevó la cantidad de niños que cuentan del mm, acto de un adulto o un adulto que escuchó, que creyó, que hizo como un giro, clic de destino. mm, No somos tan pequeños, mm. tampoco es para ponerse soberbio, ya, y como No, megalomaníaco, totalmente. pero, pero cada uno, o sea, puede hacer también, no desestimemos ningún acto pequeño, cotidiano, uno a uno, que van sumando, porque de verdad que eso tiene un poder de resistencia. Piensa en Mm, las mujeres. mm, ¿Cuántas luchas de mujeres ha habido a lo largo de los años? Pero algunas súper visibles y otras que uno sentía que iban como en un como riachuelo paralelo, pero mm, así la gota que horada la piedra. mm, Desde mediados de los 90, ahora, cómo fue cambiando deliberadamente la respuesta de las mujeres, sobre todo, porque era la que más nos la hacían, y bueno, mm, y de papás también que se fueron sumando frente a estas preguntas laborales, o sea, de entrevista mm, laboral de, ¿y qué harías si le pasa algo a tu hijo? mm, ¿Con quién lo dejas? mm, Y que empiezan a aparecer respuestas nuevas. mm, Obvio que eso está primero. mm, Y personas que van haciendo desarrollo de carrera y teniendo mm, lugares de poder hacer más, de más visibilidad, se lo toman responsablemente y empiezan a hacer eso en público mm, y a defenderlo también y justificarlo y mm, explicar por qué. Y de pronto tienes que esa pregunta va casi mm, desapareciendo. Y que mm, además, por una cuestión de respeto a derechos y todo, no deberías ni hacerla nunca más. Pero mm, hubo toda una evolución que fue primero súper silenciosa frente a mm, esa pregunta, que además nos avisábamos que nos la podían hacer y no era para preparar la respuesta de, no, por supuesto que yo llamo a 10 personas antes de abandonar mi trabajo, sino que de pensarnos nosotras mismas en el trabajo. mm, Ahora, hay distintas situaciones. Si uno mm, estaba recién separada, sola, sin ni un peso, pe- muchas veces a lo mejor hizo transacciones, pero es distinto hacerlas sabiendo que la hago que pasando así como inconscientemente. Y que en otros totalmente. momentos dijimos, no, estoy en posición de decir, obvio que me voy a corriendo a ver qué pasa con mi hija, Mm, chica, grande, mi pareja, quien sea, porque hay una situación mm, de urgencia de cuidado, porque por último mañana, como le dije yo a un jefe cuando era muy joven, me dice, ¿y si te quedas sin este trabajo? Bueno, mañana puedo aprender a hacer pan, mañana puedo vender a la puerta. O sea, si el mm, tema es el trabajo y cómo llevo el pan a la mesa de mi hija en ese minuto, mm, no era si era psicóloga X, A o mm, CEO o director o no sé qué, ¿cachai? No, no tenía que ver con eso, tenía que ver con yo puedo trabajar. Y igual mm, mi hija va a estar primero. O sea, y, y, y esa evolución que fue así como, yo la encuentro maravillosa, como muchas otras que también nos han dado lecciones nuevas generaciones como ustedes, mm, de ya, pero ¿y las horas de trabajo? mm, Y el agobio laboral, que mm, ahí también los profesores fueron súper importantes, niños y profesores, la escuela mm, manda una primera alarma de agobio escolar. mm, ¿Cómo se puede aprender desde el agobio y que se va recogiendo luego y que se va entendiendo que a nivel de salud mental mm, no puedes estar en tu mejor creación, producción, capacidad de trabajo 12 horas al mm, día, más 2 más de transporte, etcétera? Entonces, mm, cuando tú miras esas evoluciones, y no es como de optimismo patológico, tú dices, mm. bueno, aquí hay algo que también puede hacer cada uno de nosotros. Cosas pequeñas, Y cosas más además, grandes, y cosas además sociales. porque yo creo que escuchándote a mí me pasa que, claro, pienso en mi experiencia personal y digo, a mí estas resistencias o estas luchas están donde yo conecto con los sentidos, ¿no? Como con las cosas Sí, que más me motivan en la vida y bueno, tengo la suerte de trabajar en algo que me apasiona muchísimo y me dota de mucho sentido, ¿no? sí, Pero también para poder tener esos espacios, esos gestos,
tenemos que tener tiempo. Sí, Y eso tiene que ver con lo que tú acabas de decir, ¿no? Cómo también estamos transitando como sociedad a entender que la vida, ¿no? Y yo creo que eso quizá la pandemia nos puede haber dejado, pero también yo creo que las nuevas formas de relacionarnos y de ser padres y madres, ¿no? Que hoy día queremos estar más sí. presentes, etcétera, el cambio de roles, ¿no? O tener fronteras un poco más difusas con los roles. em, pero al No, final, y para conectarnos con los sentidos de la vida, para poder tener ese gesto cotidiano, para poder hacer la resistencia, ¿no? Al sistema, tenemos que tener tiempo. sí, Y pues, yo creo que en eso vamos, creo yo, evolucionando, como tú dices. Yo estoy súper de acuerdo contigo. para darse cuenta de cosas necesitas Sí, tiempo, totalmente. para ver el peso que han tenido los estereotipos en nuestras vidas también, para Tremendo. darnos cuenta de las rupturas que han significado en la niñez, para niñas o niños, como el tener que acogerse a ciertas cuestiones, para los niños, yo siempre cuento de estudios sobre la pérdida del mejor amigo, cómo va dándose a lo largo de los años, Ujú, y esas son rupturas afectivas, pérdidas sí. de amor, Mm, ¿cachai? Desconexiones o en el fondo que no puedas ni mucho hablar de tus propias vulnerabilidades cuando es una mm, condición nuestra, del ser total. humano también, el ser vulnerable, y nos damos cuenta de esas cosas cuando tenemos tiempo para detenernos en ellas. Y lo mismo en relación al tema de las víctimas. eh, Mm, Necesitamos tiempo para también escuchar, necesitamos tiempo para mm, conversar de esto, para anticipar incluso en un lugar de trabajo, en un colegio. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? O esta vez que mm, pasó esto y no lo hicimos tan bien. La mm, próxima, ¿cómo lo mm, vamos a hacer mejor? El sí, autoexamen, de repente uno pasa días que quiere esos ratitos sí. nocturnos de, ya, yo hoy día que aprendí, cómo Mm, estuvo, mm, en fin. Por eso también esto del derecho al tiempo, sí, que no es solo el derecho al tiempo, el trauma, es de la niñez, del encuentro, del poder total, pensar, total. entendiendo también que hay un mundo que está cambiando a una velocidad Mm, súper acelerada y mm, donde también quizá hay que ir pensando, y bueno, y no solo pensando, nuevas formas de apoyarnos también mutuamente y de cómo se lleva a cabo el cuidado y de cómo mm, vivimos y cómo se hace el trabajo. O sea, es mm. harto. A alguien le leí ahí, no diseñaron nuestro cerebro para todo este estrés y todas estas demandas. Bueno, ahí está en expansión, Ujú, pero por lo menos tiene varias herramientas con las que podemos, de algún modo, estas cosas que estamos hablando, eh, acolchonar, mm, crecer, no sentirnos tan solos y no dejar eh, eh, en abandono tan horrible. Uno ve a nivel de la humanidad, después de las guerras mundiales del siglo pasado, no puedo entender las guerras en que estamos ahora. mm, eh, es inevitable pensar que, sé, como a veces dicen periodistas, ¿quién gana? O sea, como, mm, ¿quién gana con ciertas cosas? ¿Por qué mm, se siguen sosteniendo, se siguen sí, haciendo? ¿Cuánto más mm, vamos a demorar? Pero bueno, el cambio definitivamente es muy lento mm, y, y, y no porque sentimos que somos como insignificantes frente a las más grandes tragedias del planeta, mm, nos restemos de hacer nada, porque yo creo que no somos insignificantes, podemos ser total. Mm, como pequeñitos, sí, pero, pero, pero no es insignificante. mm, mm, Y eso también uno lo aprende de, de los niños mm, y en la niñez, o sea, como ujú. eso de ver lo que pequeñas cosas pueden hacer. Gracias a nuestras profesoras de ciencias naturales también por mostrarnos cómo desde lo más chiquitito Sí. la vida, de verdad también, Y en además fin, también hablando no solo del trauma o del ¿mm? abuso sexual infantil, sino que todo el Sí, impacto que tiene la infancia en nuestra propia vida adulta, que era lo que tú decías, ¿no? Vas a pasar la sí, mayor parte de tu vida siendo adulto cargando con esas mochilas sí, afectivas, con esas heridas, con esos dolores, que poco tiempo tenemos para detenernos, para curarnos, claro,
cuando hablamos de, no sé, hace poco fue el Día de la Salud Mental, hace un par de días atrás, Sí, cómo también nos hacemos cargo de mirar la niñez en ese sentido también. O sea, sí, no solo desde el abuso sexual, que es un no, no, tremendo, de, tremendo tema, pero es cómo construimos, como dice Elsa Punset, de ponerte estos ladrillos afectivos, ¿no? Bien sí, puestos desde muy pequeñito y ahí la ética del cuidado a mí me hace mucho sentido, ¿no? Como forma o como lente, ¿no? sí, De brújula, aproximarte como como una una brújula. brújula, totalmente, Mm, totalmente, sí. es como una brújula. Y hacernos esa otra pregunta también. O sea, va a haber cosas que vamos a tener que desaprender, Mm, reaprender de mm, cómo nos cuidaron, pero estarnos preguntando, cómo nos cuidaron en la mm, parte linda del mm, recuerdo? Y si no fue muy linda, entonces, ¿cómo nos habría gustado que nos cuidaran? totalmente. Porque eso nos da el dato más o menos de cómo guiarnos ahora. Mm, ¿Cómo nos habría gustado? ¿Cómo mm, nos gustaría que se cuidara a todo niño? El mío, mi hija, mi hijo, mis estudiantes, todos los mm, niños. Y si fuera, o mm, sea, como y si fuera nuestro hijo, mm, si fuera nuestro estudiante, ¿cómo nos mm, gustaría? Yo creo que esas preguntas guían mucho. ¿Qué, mm, qué querríamos? ¿Qué querríamos en la escuela que mm, recordáramos? Una pregunta que los profesores se hacen mucho. ¿Qué querría que mis estudiantes recordaran de este paso por la escuela? También son preguntas totalmente, del cuidado hacia totalmente. adelante. Y nos la podemos hacer grandes también en el trabajo. Mm, En- mm, ¿qué, qué, qué impronta, qué huella quiero sí, dejar como empresa, organización, mm, etcétera? Eh, qué, qué tipo de relaciones pueden existir mm, acá, cómo dentro de las asimetrías de poder inevitables en que nos movemos todos los días en distintas relaciones, totalmente. la Mm, más grande, lejos, la de los niños con el mundo adulto, pero mm, son muchas en distintos entornos, cómo dentro de esas asimetrías inevitables, ya mm, dadas, podemos preservar tratos humanos de respeto, de de consideración, mm, de, de salvaguarda de la integridad del mm, otro. Asimetrías de poder no es necesariamente, no equivale a asimetrías de derecho o no, permiso para maltratar o para oh, no. abusar. O sea, Mm, es una localización y dentro sí, de ella la ética del sí, cuidado puede ayudarnos a preservar términos de relación que cuiden todas estas cosas. totalmente. Es una pregunta Mm, para la vida también, constante sí, cada año. No hay respuesta, uno está en eso ahí, sí. como todos los días, Oye, equivocándose y acertando y retrocediendo y avanzando, sí, así es. Oye, Vinca, creo sin, que hemos pasado por todos los temas que habíamos sí, quedado a conversar. Ha sido, recorta todo lo que quieras que no, 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 pienso, no, ¿no? no, no, Pero sí, no, maravillosa conversación. Creo que además fue redonda en términos de tocar los temas importantes. Quizás nos faltó tiempo para profundizar en algunos, pero me parecía súper no, interesante hablar largamente sobre la ética del cuidado, que yo creo que, y el no, derecho al gracias, tiempo, ¿no? De sí, poder entender bien este prisma que yo creo que no solo en términos de un abordaje para los casos de abuso sexual, sino que infantil, sino que también claro. para la vida, ¿no? Y yo creo que me quedo mucho con ese relato. No sé si hay algo más que te gustaría agregar o comentar que te quedó en el tintero antes de cerrar esta conversación. No, lo mismo que tú has dicho en todo esta pregunta de que cuida y esta pregunta también por el tiempo, que es absolutamente fundamental e Mm, irrecusable durante mm, toda la niñez y el desarrollo. No mm, apuremos a los niños, nosotros nos mm, apuran, está todo acelerado, pero no queramos tener diagnósticos de cada cosa, ponerle nombre. Dejemos también que la vida vaya siguiendo su transcurso y mm, también en otros momentos eh, de la salud, dar tiempo a sanar, dar desde una mm, fractura hasta un trauma y estos pequeños actos de cuidado. A veces incluso mm, en una urgencia, mm, si se puede, quién te atiende o cómo, o la pregunta del, ahora la voy a pinchar.
mm, mira, te tengo que pinchar igual, si estás en un shock mm, anafiláctico o algo, no sé, pero ahora la voy a pinchar. Hay pequeñas cosas que de mm, verdad hacen toda la diferencia y están expresando todo el rato. mm, Respondo al cuidado. Estoy totalmente, tratando por lo menos de responder a eso. totalmente. Así que no, gracias infinitas, de verdad. A mí también No, me a ti. apasiona este tema. A ti, Vinca, y nada, te agradecemos un montón. Esperamos que mucha Sí, gente te vea, Paulina, que vea esta. estamos Sí, un besito contigo. a la Pauli, que la echamos de menos. Y gracias, Vinca, por tu tiempo. Ha sido una Ah, conversación preciosa, por lo menos para mí. Me quedo para mí emocionada y también. como siempre, ¿no? Que me conecto mucho con estas conversaciones, pero tenía muchas Sí. ganas de conversar contigo y escucharte, así que te agradezco muchísimo. Te deseo una buena tarde allá en Gracias Chile, también aquí a ti. buenas noches. Aquí buenas noches, que Sí, descansen hoy. Gracias sí, por un besito muy haber grande y en los nos vemos tiempos pronto. también. Un Besito. besote enorme. Gracias a todos. Chao, chao.